te quería preguntar, para alguien como tú que lleva tantos años, desde el punto de vista de, bueno, también a nivel de entrenador, primer entrenador, pero staff técnico, rodeado siempre de un equipo que gira en torno, digamos, a la figura del primer entrenador. ¿Cómo has visto que ha venido evolucionando esa figura de cuerpo técnico, sobre todo en Europa? ¿Piensas que cada vez está como más americanizada, en el sentido de que parece que allí toda esta figura del staff, el ayudante, el especialista en defensa, el especialista en ataque, eh, ¿piensas que ha evolucionado y que estamos a la par que allí? ¿Has visto una evolución en ese sentido? ¿Ves que incluso va a más? Sí, sin duda yo creo que de alguna manera y quiero recalcar, de Ujú, forma natural a nivel de élite va a más, pero porque eso, porque tiene que ser de una forma natural. No es por seguir simplemente un ejemplo de decir, como en Estados Unidos hacen esto, ujú. nosotros vamos a hacer lo mismo. Vale, podría ser, pero también lo mismo. Tendríamos que analizar el por qué hacen esto. Entonces, dentro del análisis te das cuenta que muchas veces aquí, más que por el análisis o por copiar algo que hacen, es simplemente de forma natural porque, igual que hablábamos antes de que la competición te enseña a ganar, a perder, la competición te enriquece porque aprendes. Pues la competición muchas veces te lleva de forma natural a tener más gente cuando lo necesitas, evidentemente, ¿no? Y simplemente ¿por qué? Pues porque estamos hablando a nivel élite cada vez hay más partidos. Eso, ese, que haya más partidos requiere más cuidado de los jugadores profesionales a nivel médico, con lo que tienes que tener donde antes a lo mejor tenías a nivel de élite un fisioterapeuta, ahora tienes dos, ahora tienes dos o dos y medio, porque hay alguien que está casi ahí ayudando. Antes a lo mejor tenía solamente un preparador físico, ahora tiene un preparador físico y un ayudante del preparador físico o dos preparadores físicos. ¿Por qué? Porque hay más volumen de trabajo, hay más volumen de partidos. A nivel de entrenadores, al haber tanto volumen de partidos, pues eso te genera, y no solamente los partidos generan todos, ¿no? Las estadísticas. Una estadística. Tienen más partidos, tienen más estadísticas, son datos, tienen más datos, tienen más cosas que estudiar. Pues si quieres hacerlo mejor, necesitas más gente para, vamos a decir, estudiar mejor, trabajar mejor con todos esos datos. Al fin y al cabo, y muchas veces puede ser algo lío, ¿no? Pero en realidad, si tú tienes más cosas que manejar a nivel de datos, pues necesitas más gente que ¿Por, ¿Por qué? Porque al final, como tú dices, eso gira alrededor de una persona que es el entrenador jefe. Bien, pero es que el entrenador jefe, al fin y al cabo, lo que hace es tomar decisiones. Y todos los que estamos alrededor hacemos nuestro trabajo para que él tome mejores decisiones gracias a nuestro trabajo. Su trabajo es tomar decisiones. Nuestras decisiones son limitadas y seguramente dentro de nuestro trabajo. Las suyas son muy importantes porque afectan a todo el equipo, ¿no? Entonces, para eso necesita que haya gente que esté trabajando para que luego eso le llegue a él y él en un momento dado tome una decisión, cualquier tipo de decisión. Los entrenadores jefes, vamos a decir, hay entrenadores jefes, vosotros sois entrenadores jefes en vuestro equipo, ¿no? Hay cosas que podéis decidir, incluso sabéis que hay cosas que no. Pero si vosotros como entrenadores jefes a lo mejor podéis decidir o no la hora de un entrenamiento o cuándo entrenáis, a lo mejor podéis decidirla o podéis no decidirla, pero si tienes la posibilidad de hacerlo, pues tienes que hacerlo. Eso es tomar una decisión. O quién sale, quién no sale, evidentemente. Al principio de un cuarto, al principio de un partido, quién termina el partido. Todas esas decisiones, pero incluso de eso, desde cuándo entrenar, qué es lo que va a entrenar, cómo va a entrenar. Claro, o sea, esas pequeñas decisiones o grandes decisiones, depende de cómo lo veamos, que son las que el entrenador toma pues, a todos los niveles. Otra vez estamos hablando de todos los niveles, da igual el nivel del equipo del que estemos hablando, pero a nivel de élite pues hay muchísimos factores diferentes que si hay gente que te facilita un trabajo para luego eso te lleve dentro de ese análisis, de ese trabajo, a tomar una decisión mejor, más adecuada,
pues bienvenido sea. Y por eso yo creo que de forma natural a nivel de élite pasa eso, ¿no? Tienes más datos. Hablando de baloncesto, que es lo que somos entrenadores, pues si tú tienes datos, evidentemente, de que el equipo contrario, pues tú tienes no sé, vamos a hablar del el último playoff, juegas contra el Barcelona, ¿no? Y tú miras la estadística y tú dices, oye, es que aquí los jugadores que más anotan, pues, Provítola, Mirotic, empiezas a valorar y dices, vale, bien, estos son los jugadores, vale, ¿cómo anotan? ¿Cómo anotan? Pues, esta anota desde este pick and roll, esta anota no sé cuánto, vale, pues eso te va diciendo a base de datos de trabajo, de estudio, al final evidentemente, llega el entrenador jefe y con todo ese estudio dice, vale, pues entonces tenemos que trabajar la defensa de pick and roll de la provítora. Simplemente eso, vale. Y ahora él tiene que decidir, vale, vamos a hacer esto, la defensa de pick and roll. Todo eso lleva un proceso, evidentemente, por detrás que él no tiene que, porque si no sería extenuante para él, ¿no? Entonces, trabajo del equipo técnico para que él llegue y decida y tome una decisión. Nosotros vamos liderando ciertas cosas, esto puede ser menos importante, para que luego llegue ahí y hemos llegado a la conclusión en el equipo técnico de que la defensa del pick and roll a la provítola es muy importante. Vale, primera decisión, y que incluso a lo mejor ahí hemos colaborado todos. Vale, y ahora, ¿cómo vamos a defender el pick and roll con la provítola? Ya llega él y decide sobre, vamos a decir, el trabajo, incluso con la aportación nuestra. Oye, pues podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Y él decide, vale, comprendéis, ¿no? Yo creo que más o menos el Sí, proceso. sí, totalmente. Súper interesante, vaya. Esa sería la parte de élite, hablando de nosotros que somos entrenadores y tal, pero claro, que existen muchos partidos, tiene que haber más cuerpo médico para tener más cuidado de los jugadores, porque con tantos partidos, evidentemente no es lo mismo un equipo que juegue 90 partidos como han jugado los equipos de Euroliga y Barcelona, que un equipo que juegue simplemente la liga regular, Liga CB, por ejemplo, punto. Vale, pues todo se tiene que adecuar y ajustar a las necesidades, como en todos los niveles, como en todos los niveles. Pero según para crecer y dar el siguiente paso, seguramente necesitarás algo más. Y ese algo más, pues te lo da más cualificación de las personas y en un momento dado tampoco te llega eso, sino más personas. Y también un poco ¿no? la evolución de todo tiene un poco que ver con el tema de que ha evolucionado mucho la tecnología y tenemos más al alcance muchas más herramientas que a lo mejor antiguamente Claro, no se tenían. totalmente. Y toda esa tecnología y esas herramientas, al final, que es lo que yo quería deciros, ¿no? Al final, ¿qué es lo que tienes con esa tecnología y esas herramientas? Más información. Claro. Y si tienes más información, sinceramente, si tienes más información, si tienes todos los canales del mundo en la televisión, ¿cómo eliges cuál vas a ver? ¿No? Bueno, pues tienes más información. ¿Cómo eliges? El entrenador es el que le da el mando a distancia de cuál va a elegir. Vale. ¿Cómo llega a esa decisión? Pues porque esa decisión la toma él en función de unos datos que es que, claro, como hay más tecnología, más datos, más información, pues necesitamos más gente que analice esos datos de esa tecnología. Incluso, pues, lo sabemos, en NBA hay ayudantes que tienen ayudantes, y esos ayudantes tienen gente por detrás que está elaborando esos datos estadísticas que a lo mejor ni siquiera saben nada de baloncesto, simplemente es generación de datos, porque con las cámaras tal te dicen un montón de cosas. Físico, a nivel técnico-táctico, y va ese proceso pasando por ayudante hasta que llega el entrenador jefe y toma una decisión. Por eso, esa tecnología, y evidentemente a nivel de élite hay más dinero, en deportes que hay más dinero, se genera más dinero por televisión, pues evidentemente se genera más tecnología, más estudios, porque eso genera dinero, genera que la gente mete más dinero en eso porque en NBA lo sabemos, ¿no? Eso es un negocio. Entonces, a ti te interesa que tu equipo gane porque va a generar dinero, o fichar a mejores jugadores porque eso va a generar dinero. Vale, entonces no deja de ser un negocio, generan más datos, más estudios, vale, para todo eso necesitas más gente. Necesitas gente más cualificada y al final gente más cualificada y más gente más cualificada y más y más y más.